Iglesia del Señor, iglesia bendecida por Dios. Hay un mensaje que en esta noche Dios quiere dar a cada uno de ustedes. Es una palabra que el Señor le envía, una palabra de exhortación, una palabra de advertencia, porque los días se están acelerando, los días están siendo contados, como dice la palabra, que por causa de su venida, dice la palabra que los días serán acortados. Y en esta noche Dios ha venido y me ha dado una palabra y me dijo: tienes que hablar a mi pueblo, tienes que hablar a mi iglesia, tienes que advertirles lo que se aproxima, tienes que advertirles lo que se avecina, lo que está por venir. Iglesia, quiero, antes de dar esta palabra, Ramakendo soy, me condo soy, dice la palabra del Señor aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: mensaje a las 7 iglesias y el mensaje a Éfesos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, sino que, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, y las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esta palabra es una palabra que el Señor está enviando a la iglesia en general. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, le está hablando al ángel de la iglesia, a los pastores, a los ministros, siervos, siervas, ministros del Señor. Dios está enviando una advertencia. Quiero enfocarme en el versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios nos ha entregado armas, nos ha entregado herramientas, nos ha dado su palabra, que es como base, que es la que nosotros nos podemos aferrar. Nos ha dado sus mandamientos por los cuales nosotros debemos de andar. Pero dice el Señor que la iglesia se ha corrompido, se ha dejado engañar, se ha dejado distraer, se ha dejado manipular, y han dejado su primer amor, que es lo primordial. ¿Dónde está aquel amor, donde ese tiempo con el Espíritu Santo ya no fluye de la misma manera en que fluía? Dice el Señor. Hoy vengo a hablar a mi iglesia, hoy vengo a hablar a mi pueblo. Mi pueblo, como dice la palabra, pereció porque le faltó conocimiento.
Y hoy, dice el Señor, estoy dando esta advertencia para que la iglesia se arrepienta, mi pueblo se arrepienta de todas tus abominaciones, de todas tus mentiras, lujurias, inmoralidades sexuales, todo lo que has profanado en mi altar, dice el Señor. Hoy vengo, Ramaquendo, soy Aquinda la vasalla. Yo te entregué mi palabra, te entregué Isa la vacaya, Sanda la vacaya, y no escuchaste el mensaje que yo te di, no escuchaste lo que yo te dije que hicieras, sino que inclinaste tu oído, sé que todo lo minde de becaya. A muchos nicolaitas, a muchos falsos maestros, y no prestaste atención a lo que yo te estaba diciendo, al mensaje que yo te daba, a la advertencia que yo te di. Y ahora estás bajo un engaño. Muchos están bajo el engaño, bajo la manipulación de Satanás, de las tinieblas. Pero dice el Señor que te rebecanda la vasalla, arrepiéntete pues, arrepiéntete, arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo del arrepentimiento para que haya un primer amor. Si no hay un arrepentimiento, no va a haber una restauración. Y dice el Señor, necesito que mi pueblo se humille delante de mí y reconozca. El Señor reconoce todo nuestro labor, todo lo que nosotros hacemos, pero Él también es un Dios celoso. Y Él quiere que su pueblo entienda. Él quiere que su pueblo entienda porque Él viene por una iglesia sin manchas y sin arruga. Dios viene hablándonos, hablándonos a través de sus siervos, de sus ministros y muchos falsos maestros, ministros que están dando palabra que Dios no ha enviado. Iglesia, escuchemos la voz de Dios, no la voz de los hombres, no la voz de las tinieblas. Empecemos a enfocarnos a aquella iglesia que Dios levantó, que fue la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió con aquella iglesia? ¿Qué está sucediendo con mi pueblo? ¿Qué está sucediendo con mi iglesia? ¿Dónde está lo que yo he redimido? Lo que yo justifiqué, los lavé, los limpié con mi sangre. Y se contaminaron en sus profanaciones. Se contaminaron por muchos ministros, por muchos siervos. Despierta, iglesia. No es tiempo que duermas más. No es tiempo que estés enfocados en otras cosas que no tienes que enfocarte. Dios te está diciendo en este día, Rabaquenda la vasalla, tienes que despertar de ese sueño en el nombre de Cristo Jesús. Y tienes que empezar a enfocarte por un arrepentimiento, porque Dios está alertando a su pueblo, porque Dios conoce su pueblo, porque Dios conoce su iglesia. Si no, no estoy enviando este mensaje. Esto es un mensaje de alerta. Esto es un mensaje que el Señor está enviando, porque muchos, Señor está diciendo, muchos de mi pueblo me ha dejado su primer amor por estar enfocado en otras cosas, por estar enfocado en ministros, por estar enfocado en ellos mismos antes que a mí. Iglesia, despierta, porque el candelero prontamente será apagado si tú no te arrepientes. Tu candelero se apaga si tú no te arrepientes. Y si tú quieres mantener ese candelero encendido,
Tienes que despertar, tienes que arrepentirte, iglesia. Oh, requenda la vasalla, la vaquenda, la vasalla, la vacaya. Tú que me estás escuchando, tú que estás allí, el Señor te está diciendo, requete de becanda la vasalla. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay muchos que andan enredando a mi pueblo, muchos que andan enredando a mi iglesia, que andan contaminando a mi pueblo con lo que no tiene, con lo que no es pan, con el pan que yo no he dado, dice el Señor. Ucha la vacaya, la vasalla. Use que te debe caer en el nombre de Cristo Jesús. Dice el Señor, muchos que te debe canda la vasalla serán avergonzados por causa de mi palabra, por causa de mi voluntad, por causa de la verdad, dice el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios quitolomende de beca, la vasalla, la vacaya, que tengo misericordia, pero es tiempo que mi pueblo se aperciba. Es tiempo que mi pueblo incline su oído a mí y no a los demás, porque muchos están contaminados. Oh, que racata la vasalla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde está la palabra que yo te entregué, la palabra que yo te dije, la palabra que yo te dije que te levantaras, la palabra que yo te dije que despertaras? Chuquinda la vasalla en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una voz de alerta para que empiecen a levantarse mi pueblo, a clamar, para que mi pueblo empiece y su dolor de becaya. Dejen las disensiones, dejen los pleitos, dejen las contiendas, dejen su que te debe caer las divisiones, socotocuchín de becanda la vasalla, porque están cayendo bajo una misma red que el enemigo ha planteado entre vosotros mismos, para que no se aperciban quinto toco chiquitiricuto lo sé que te debe caer la vasalla, la vaquendo lo soyo. Ingere joinda lama oso lo bocoyo lo soyo. En el nombre de Cristo Jesús, soquita la vasalla, la vacanda, la vasalla, la vacanda, la vasalla. O sarabacanda la vasalla, la vaquendo lo soyo, lo bocando lo soyo. Jezael, dice el Señor, Jezabel, ve que te debe canda la vasalla. Caerán tus encantamientos sobre mi pueblo, re que te debe caerán los encantamientos que han lanzado contra mi pueblo, re que te debe canda la vasalla. Con todas tus adivinaciones, re que tu cusum que debe condro soy en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Semaya, Kenda la vasalla, y ha cerrado el oído de mi pueblo, requeta la vasalla, la vacaya, la vasalla. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, se canta la vasalla. Oh, chelebe canta la vasalla, Espíritu Santo de Dios, candelero. Tienes que empezar a volver a las sendas antiguas. Es tiempo que vuelvas a las sendas antiguas. Muchos, por perder su fama, por dejar su ego, no quieren arrepentirse. Pero Dios a nadie obliga. Dios está es con aquellos que se humillan, que reconocen su falta. Chindere besó que te debe caer en el nombre de Cristo Jesús. Muchos no han reconocido su falta, muchos no han reconocido su pecado delante de mí, dice el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, tienen que inclinar su corazón delante de Dios y humillarse y reconocer la falta, su falta delante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. El que tenga oído para oír, oiga esta palabra y envíesela a aquel que todo vosotros no ha escuchado, no ha querido atender el mensaje. ¿Qué haces en ese cuchele becanda la vasalla? ¿Qué hacen muchos en esa posición, estancados? En el nombre de Cristo Jesús. El Señor los quiere sacar de ese estancamiento. Pero es tiempo que se aperciban.
en el nombre de Cristo Jesús. Dice el Señor, mi pueblo ha sido engañado, mi pueblo ha sido ultrajado, burlado por muchos falsos maestros, muchos que se consideran ministros y no lo son. Pero Dios ha venido para traer palabra que va a alentar al pueblo, palabra que abrirá los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos oirán, en el nombre de Cristo Jesús. El mudo tiene que hablar, aquel que no sentía, aquel que no tenía la libertad, hable, porque Dios está enviando una palabra y tú muchas veces has callado, pero es tiempo de hablar, es tiempo de levantar la voz de Dios para que la iglesia y el pueblo esté apercibido del llamado al arrepentimiento que Dios está dando en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Orre que tarama soya, kinda la vasaya, la vaquenda la vasaya. Muchas siervos, ministros, servidores de Cristo en los altares, ministrando requetrevesaya en el nombre de Cristo Jesús. El pecado en los altares. Es tiempo de limpiarse, es tiempo de apartarse, es tiempo de la disciplina. Esto no es un fuego, esto es real, esto es palabra de vida, esto es palabra de arrepentimiento, esto es una exhortación al pueblo, a la iglesia de Dios. Y yo como ministro, como voz, como trompeta, hablo a las naciones, a la iglesia de parte de Dios, que es el tiempo de despertar, es el tiempo de volver a las sendas antiguas, donde Dios empezó tu primer amor, empezó ese primer amor contigo, pero tú te apartaste de ese primer amor, enfocados en otras cosas antes que a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Muchos han perdido la pasión de orar, me dice el Señor, que te debe cantar la vasalla. Hay mucha adulación en medio de mi pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios. Esta es la palabra que el Señor ha enviado. Y si tú no catas el mensaje, tendrás que dar cuenta delante de Dios por no haber captado, no haber obedecido a la voz de Dios. Entonces, que puedas reflexionar, que puedas escuchar lo que el Señor está enviando en el nombre de Jesús.